Veamos la resolución del ejercicio número 11. Acá tenemos que a más b más c es igual a 0. Nuestro objetivo es determinar el valor de e. En este caso tenemos la inversa de la fracción b sobre a. Eso se puede expresar como a sobre b. Más, acá tenemos la inversa de la fracción a sobre b, pero se puede expresar como b sobre a. Menos, ahora la inversa de esta fracción se puede escribir como c al cuadrado sobre ab. Como tenemos ahí tres fracciones heterogéneas, sacamos el mínimo común múltiplo de los denominadores y eso es AB. Ahora dividimos AB entre B, eso es A, multiplicado por A nos da A al cuadrado, más AB entre A, eso es B, multiplicado por B, B al cuadrado, menos AB entre AB es 1, multiplicado por C al cuadrado, eso es C al cuadrado. Ahora vamos a usar el dato A más B más C igual a 0. En este caso tenemos que A más B viene a ser igual a menos C. Este C pasa al otro lado de la ecuación como negativo. Entonces, a continuación vamos a elevar al cuadrado ambos términos de esa ecuación. Como resultado tenemos en el primer término de la ecuación a más b al cuadrado se puede expresar así: a cuadrado más b al cuadrado más 2ab. Es la fórmula del binomio al cuadrado. Y acá tenemos menos c al cuadrado, que eso es c al cuadrado. Luego tenemos a cuadrado más b cuadrado. Este c al cuadrado pasa a la izquierda como negativo y el 2ab positivo pasa a la derecha como menos 2ab. Ahora en esta expresión ya tenemos el numerador para la fracción que necesitamos calcular. Fíjense, a cuadrado más b cuadrado menos c cuadrado es igual a menos 2ab. Entonces esta expresión lo vamos a reemplazar por menos 2ab. Y en el denominador tenemos ab. Bien, ahora claramente se va a simplificar el AB y obtenemos que E es igual a menos 2. Entonces acá tenemos la solución para el ejercicio número 11 y la clave lo vemos en la alternativa D. La respuesta es menos 2. Pregunta número 12. La suma de los dos primeros términos de una progresión aritmética es la solución de la ecuación x al cuadrado menos 10x más 25 igual a 0, siendo el quinto término 13. Esta ecuación cuadrática, x al cuadrado menos 10x más 25 igual a 0, se puede escribir así como x menos 5 elevado al cuadrado igual a 0. Entonces tenemos acá de esta igualdad que x menos 5 tiene que ser igual a 0. En conclusión, x es igual a 5. En este caso, por el hecho de ser ecuación cuadrática, tiene dos raíces, pero como el discriminante sale 0, pues las raíces se van a repetir.
con valor igual a 5. Luego menciona una progresión aritmética. Una progresión aritmética tiene por términos a como primer término. El segundo término se puede escribir como a más la razón, el siguiente a más 2 veces la razón y así sucesivamente. Ahora bien, dice que la suma de los dos primeros términos de esa progresión aritmética, es decir, a más r, debe ser igual a 5. Entonces, tenemos que a más r es igual a 5. Bien, entonces acá tenemos que r es igual a 5 menos 2 veces a. Como nos piden determinar la razón de esta progresión aritmética, solamente necesitamos encontrar el valor de a. Pero tenemos otro dato, que el quinto término es 13. Debemos recordar que el término enésimo de una progresión aritmética se escribe así: a sub 1 más el número de términos menos 1 multiplicado por la razón aritmética. El término enésimo es a sub n. Es decir, cuando el n es igual a 5, vamos a tener a sub 5 igual a sub 1, que es el primer término. Reemplazamos acá el n por 5 y nos quedaría 4 multiplicado por r. Ahora, en el dato dice que el a sub 5, es decir, el término quinto, es 13. A sub 1 es el primer término de la progresión aritmética, que en este caso viene a ser a. Y eso va a sumar a 4r. Acá podemos reemplazar el valor de r, o la expresión que representa r, que es 5 menos 2 veces a. 5 menos 2 veces a. Entonces, en esta igualdad se tiene a más 4 por 5, 20. 4 por menos 2, a, eso es menos 8a. Entonces acá tenemos 8a negativo con el a positivo, eso nos da menos 7a. El 20 pasa como negativo a la izquierda y tendríamos 13 menos 20 y eso es igual a menos 7. Entonces de esta última igualdad concluimos que la tiene que ser igual a 1. Como ya tenemos el valor de a igual a 1, podemos reemplazar en la expresión de r 5 menos 2 veces a. Como a es 1, entonces acá tenemos 2 por 1, 2, 5 menos 2, 3. Es decir, la razón aritmética para esta progresión es igual a 3. Y la clave lo ubicamos en la alternativa C. Clave alternativa C. Pregunta número 13. Nos piden determinar el número de términos que tiene esta serie. En este caso nos damos cuenta que si consideramos el 12, el 16, el 20 y así sucesivamente, podemos ver que se puede formar una progresión aritmética con razón más 4. En este caso estamos hablando de términos que son pares y a su vez son múltiplos de 4. Analizamos y observamos que el último término es
64 y es múltiplo de 4. Entonces, recordamos que en una progresión aritmética, el número de términos se puede calcular de esta manera. Último término menos primer término entre la razón aritmética más 1. Es decir, si queremos contar cuántos términos hay en esta sucesión, eso lo podemos averiguar utilizando esta formulita. En este caso, el último término es 64 menos primer término es el 12. La razón aritmética es 4. Y todo esto se suma con el 1. Entonces acá tenemos 64 menos 12. Eso es 52. Lo dividimos entre 4. Eso sale 13 más 1, 14. Entonces tenemos que el número de términos que hay en la sucesión formada por los números que están marcados de color celeste viene a ser 14. Ahora vamos con los otros términos. En este caso tenemos al 9, el 15, el 21 y así sucesivamente. Para este caso, del 9 al 15 tenemos más 6. Acá también del 15 al 21 más 6. Es decir, tenemos otra progresión aritmética con razón 6. Entonces, en este caso son números impares y el último término va a estar antes del 64. Es decir, la cantidad de términos va a ser igual a la que hemos obtenido en este caso, y es 14. Por lo tanto, tenemos que en total hay de color celeste tenemos 14 términos y del otro color también 14 términos. En total hay 28 términos. Por lo tanto, la clave es la alternativa B. La B de bueno. Pregunta 16. María nació en el año 19 AB. Acá tenemos un numeral de 4 cifras. Si en 1981 tuvo A más B años, el año en que tendrá 38 años es... Bueno, en este caso ignoren esta pequeña marca que hay en la alternativa D, porque así nos ha llegado el examen. Entonces vamos a ver la solución de este problema. Tenemos que el año del nacimiento de María es 19 AB. Pero esto se puede escribir como 1900 más AB. Y no solamente eso, sino que también se puede escribir como 1900 más el AB se puede escribir como 10A más B. Esto se ve en sistemas de numeración. Entonces ya tenemos una expresión para el año de nacimiento de María. Entonces tenemos que en el 1981 tuvo A más B años. Es decir, si restamos este año menos este año, vamos a obtener A más B años. Entonces se tiene 1981 menos el año del nacimiento de María, que se expresa como 1900 más 10A
más B. Esa diferencia de años nos va a dar la edad que tuvo en el 1981, que es A más B. Entonces ahora vamos a resolver esta ecuación. Restamos 1981 menos 1900 y obtenemos 81. El menos afecta en el signo de estos dos términos, entonces tenemos ahí 10A negativo y B negativo, igual A más B. Ahora lo vamos a ordenar. El 10A negativo pasa a sumar al A en la derecha y obtenemos 11A. El B negativo pasa a sumar acá también al B positivo de la derecha y obtenemos 2B. Y en el lado izquierdo de la ecuación nos queda 81. Entonces debemos averiguar qué valores toma A y B para que verifique esta igualdad. Entonces un múltiplo de 11 que sea cercano a 81 es el 77. Para eso el A tendría que ser 7. Siendo así, 11 por 7 nos da 77. ¿Cuánto falta para 81? Falta 4. Entonces para que el 2B sea 4, el B tiene que ser 2. Y como ven, ya hemos obtenido que el valor de A es 7 y el valor de B es 2. Entonces ahora podemos ya escribir el año del nacimiento de María. El 1900 AB o el 19 AB se puede escribir como 1972. Es el año del nacimiento de María. Ahora vamos a determinar en qué año va a tener 38 años. Esto es bastante sencillo porque solamente debemos sumar 38 al año de su nacimiento. Entonces acá obtenemos 0, 1 y acá 20, es decir, 2010 será el año en el cual María tendrá 38 años. Entonces la clave es la alternativa D. Entonces parece que el que ha escaneado su examen sí le ha acertado en la alternativa D. Bueno, acá estamos confirmando que eso es cierto. Clave alternativa D para la pregunta 16. Pregunta número 17. Se emplearon M obreros para ejecutar una obra y al cabo de días hicieron uno sobre cada de ella. El número de obreros que se aumentaron para terminar la obra si ésta fue hecha utilizando en total 10 días es. En este caso tenemos los siguientes datos. Que el número de obreros es M. También tenemos número de días D. Y también obra, que en este caso es 1 sobre K. M obreros hicieron en D días 1 sobre K de la obra. Luego se necesita aumentar el número de obreros y esa cantidad de obreros lo vamos a representar por X. Entonces anteriormente teníamos M obreros, ahora que se agregan X obreros se tendrá M más X obreros. Dice que toda la obra fue hecha en 10 días. Entonces la cantidad de días que falta por terminar la obra será expresada como 10 menos D, porque de días ya han sido trabajados y en total la obra se ejecuta en 10 días. Entonces la obra completa se representa mediante 1. Si ya se ha avanzado 1 sobre K, lo que falta por terminar será la diferencia de
1 menos 1 sobre K. Pero 1 menos 1 sobre K se puede expresar como K menos 1 sobre K. Bien, entonces ahora vamos a aplicar el método de las rayas. ¿Cómo se aplica el método de las rayas? Bueno, si se tiene una situación como esta, causa, circunstancia y efecto, lo que se hace es multiplicar todos estos valores que estoy señalando de color naranja, y el producto de todos esos valores va a ser igual al producto de todos los valores que estoy representando de color verde. Entonces en este caso vamos a multiplicar m por d y por k menos 1 sobre k, y todo eso lo vamos a igualar al producto de m más x por 10 menos d multiplicado por la inversa de k. Ahora multiplicamos todos los términos que están sombreados de color verde, es decir, m por d por k menos 1 sobre k, y va a ser igual al producto de todos los términos que están sombreados de color celeste, es decir, m más x multiplicado por 10 menos d por la inversa de k. En este caso vemos que el k se simplifica y ahora tenemos que el 10 menos d pasa a dividir a esta expresión. Ahí tenemos que el m multiplica a d por k menos 1, pero eso se puede escribir como d por k menos d, todo sobre el 10 menos d igual a m más x. Como necesitamos determinar el número de obreros y el número de obreros está representado por x, debemos despejar x. Entonces el m lo pasamos a la izquierda. Así que tenemos m multiplicado por d k menos d sobre 10 menos d menos m, y todo esto igual a x. En este caso, con motivo de factorizar el m, porque ese es el que se repite, al m lo multiplicamos por 10 menos d y lo dividimos entre 10 menos d. Entonces claramente acá nos damos cuenta que el factor común es m sobre 10 menos d. Ahí identificamos el factor común. Entonces escribimos acá m sobre 10 menos d, y todo esto va a multiplicar a 10 a dk menos d, a dk menos d menos el 10 menos d, es decir, menos 10, y menos por menos es más. Bueno, acá podemos ver que se va a eliminar el d porque uno es positivo y el otro es negativo. Entonces ahí nos queda m sobre 10 menos d, y que esto va a multiplicar a dk menos 10. dk menos 10. Y todo esto sería igual a x. Entonces, de esta manera hemos despejado x y por lo tanto encontrado la cantidad de obreros que se necesitan para terminar la obra en 10 días. Vamos a ver las alternativas y claramente vemos que es la alternativa D, la D de dado.
Pregunta número 18. ¿En qué tanto por ciento debe incrementarse el precio de un artículo para que, aún haciendo un descuento del 20%, se gane el 25% del precio de costo? Veamos. Se cumple que el precio de venta es igual al precio fijado menos el descuento. Pero sabemos el precio de venta es igual al precio de costo más la ganancia. Entonces acá tenemos que el precio de costo más la ganancia es igual al precio fijado, o también llamado precio de lista, menos el descuento. Ahora bien, acá tenemos que la ganancia es el 25% del precio de costo. Entonces acá vamos a escribir que la ganancia es el 25% del precio de costo. Muy bien, el precio de costo lo puedes representar como 100% del precio de costo. En el lado derecho de la ecuación tenemos que el precio fijado se está restando con el descuento, pero acá como dato tenemos que el descuento es del 20%. Entonces acá tenemos 20% de descuento, pero ese descuento se aplica al precio fijado. Ahora bien, el precio fijado lo podemos escribir como 100% del precio fijado. Recordemos que toda cantidad se puede expresar como 100% de sí misma. Muy bien, ahora vamos a efectuar esa diferencia y tenemos 100 menos 20, 80% del precio fijado. En el lado izquierdo de la ecuación sumamos 100 más 25, obtenemos 125% del precio de costo. Muy bien, acá podemos prescindir del porcentaje. A su vez podemos simplificar, podemos sacar quinta al 125, nos queda 25, sacamos quinta al 80 y nos queda 16. Como nos piden el incremento del precio del artículo, vamos a hacer lo siguiente. Este 16 va a pasar a dividir al 25 y nos queda así: 25 sobre 16, que multiplica precio de costo. Todo esto es igual a precio fijado. Y a continuación vamos a dividir acá 25 entre 16. Al dividirlo vamos a obtener 1,5625. Precio de costo igual precio fijado. Como nos interesa el incremento del precio de costo, el incremento siempre se puede visualizar en la parte decimal, es decir, a partir de la coma a la derecha. En este caso tenemos que es el 56%. Eso sería el incremento. ¿De acuerdo? Entonces nada más consideras esto y le agregas el porcentaje. Pero en las alternativas vemos que están con decimal, pues no hay problema. Consideras
dos cifras más, pero vendría a ser la parte decimal del incremento, es decir, quedaría 56,25%. Eso vendría a ser el incremento. Entonces, ya llegamos a la respuesta del problema y la clave es la alternativa C. Veamos la pregunta 19. Un grupo de estudiantes decide ir a pasear al Playland Park. Al llegar a la boletería encuentran dos planes. Plan A: entrada 5 soles y cada vuelta de juego 4 soles. Plan B: entrada 3 soles 50 y cada vuelta de un juego 4 soles 50. El plan A sería más beneficioso económicamente cuando el número de vueltas sea. En este caso no sabemos cuánto es el número de vueltas, así que lo vamos a representar por X. X va a representar el número de vueltas. Entonces tenemos acá el plan A. ¿Cuánto se va a gastar en el plan A? En primer lugar tenemos que un valor fijo es 5 soles. Lo que va a variar es el número de vueltas. No sabemos cuánto es el número de vueltas, pero sí sabemos cuánto se paga por cada vuelta y es 4 soles. Entonces a la entrada se debe adicionar el número de vueltas por el precio que se debe pagar por cada vuelta, que en este caso es 4 soles. Entonces esto sería lo que se va a gastar en el plan A, 5 más 4x. Veamos ahora el plan B. Pasa algo similar. En este caso el valor fijo es de 3,50, es decir, 3,5. Añadimos lo que se paga por cada vuelta, que es 4,5, y eso se debe multiplicar por el número de vueltas, que en este caso lo estamos representando por X. Ahora acá nos dicen que el plan A hipotéticamente debe ser el más beneficioso económicamente. Para que eso suceda, significa que el plan A debe ser menor que el plan B. En el plan A tenemos 5 más 4x. En el plan B tenemos 3,5 más 4,5x. Bien, y ahora nada más vamos a resolver esta sencilla inecuación. El 3,5 pasa a restar al 5 y te queda 1,5. 4x pasa a restar al 4,5x y nada más te queda 0,5x. Entonces el 0,5 pasa a dividir al 1,5. Entonces x sería mayor que este valor. Y acá sale rápido. Imagínate que divides 15 entre 5 nada más, porque ahí hay que eliminar la coma, y 15 entre 5 es 3. Entonces ahí tenemos que x es mayor que 3. Tenemos 4, puede ser 5, 6 y así sucesivamente. En este caso es suficiente con considerar con el 4, porque verifica esta inecuación. Ok, entonces la clave acá viene a ser la alternativa E. Y ahora tenemos la pregunta número 20.
El recorrido que hace un ave al volar está representado por la función f. Si nos hablan de una función, hay que despejar y. Entonces tenemos lo siguiente: 8y igual a menos x al cuadrado, o sea, estos tres términos lo pasamos al lado derecho de la ecuación. Entonces vamos a tener en el lado derecho menos x al cuadrado más 4x más 4. Bien, vemos que el coeficiente principal de esta expresión cuadrática es negativo. Entonces debemos recordar lo siguiente: en toda función cuadrática cuyo coeficiente principal es negativo, se tiene que su gráfica es una parábola cóncava hacia abajo, y en ese caso, en este punto se ubica el valor máximo que tiene esa función, que en este caso viene a ser el vértice. Entonces nuestro objetivo es determinar ese valor máximo que toma esta función cuadrática. Para ello vamos a hacer algunos artificios por acá. En este caso vamos a completar cuadrados en esta expresión, pero antes vamos a factorizar o extraer el signo menos. Entonces tendríamos menos x al cuadrado menos 4x, y el 4 lo consideramos aparte. Ahora vamos a completar cuadrados. A este número le vamos a dividir entre 2, eso es 2. Al elevar al cuadrado tendríamos 2 al cuadrado, así como agregamos 2 al cuadrado, restamos 2 al cuadrado. Ahora fíjense que el x al cuadrado menos 4x más 2 al cuadrado es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces eso lo podemos escribir de esta manera: x menos 2 elevado al cuadrado, antecedido por el signo menos. Entonces acá tenemos 2 al cuadrado, eso es 4, pero este signo menos con el menos se hace más. Entonces ahí tenemos 4, y ahora sumamos con este 4 que tenemos al final. Muy bien, seguimos, y ahora tenemos menos x menos 2 al cuadrado, y que eso está sumado con el 8. Finalmente ahora ya podemos despejar y. En este caso el 8 va a pasar a dividir a toda esta expresión. Entonces lo podemos escribir así: menos x menos 2 al cuadrado sobre 8, y también va a dividir a este 8, y eso viene a ser igual a 1. Entonces acá tenemos la función en términos de x. Cuando tienes una expresión de esa naturaleza, el valor máximo viene a ser este numerito que tenemos acá, este término independiente con su respectivo signo. En este caso es el 1 positivo. Así que el y máximo, o el valor máximo que tiene la función, es igual a 1. Y esa es la respuesta para este problema número 20. Clave alternativa A. Pregunta 51. Una persona dispone de una suma de 45.000 soles. Si coloca los 8/15 de su dinero al 5% y el resto al 6%, entonces su renta anual en soles es. Para resolver este problema vamos a utilizar
esta formulita. I es el interés, C es el capital, R es la tasa y T es el tiempo. Entonces, si la tasa es anual y el tiempo está en meses, se verifica esta igualdad. En este caso tenemos que el capital total es de 45.000 soles. Entonces, en primer lugar, vamos a sacar los 8/15 de los 45.000 soles. Entonces ahí tenemos 8/15 de su dinero, que es 45.000 soles. Acá vamos a simplificar. Dividimos entre 15, acá tenemos 1 y acá tenemos 3.000. Ese 3.000 lo vamos a multiplicar por 8 y obtenemos 24.000 soles. O sea que 24.000 soles de su capital lo va a colocar al 5%. Entonces vamos a aplicar esta formulita. Interés, le vamos a llamar interés 1, haciendo referencia a lo que se va a obtener por los 24.000 soles. Entonces C representa el capital, en este caso va a ser 24.000 soles. Entonces ahí tenemos 24.000 R es la tasa, en este caso es 5, el tiempo, en este caso, como es renta anual, pues el tiempo, tenemos que un año es 12 meses, entonces ahí ponemos 12 y todo lo vamos a dividir entre 1.200. Ahora vamos a simplificar. Simplificamos 12, acá nos quedaría 100, pero ese 100 se simplifica rápidamente con estos dos ceros, eliminamos con estos dos ceros. Entonces ahora nada más debemos multiplicar 240 por 5, pero sabemos que 24 multiplicado por 5 es 120, agregamos un 0, sería 1200. Entonces ahí tenemos que el interés generado por 2400 es 1200 soles. Voy a omitir acá el símbolo de soles para facilitar el cálculo. Y bien, acá tenemos el primer interés. Ahora vamos en la segunda parte, ahí tendremos un interés 2, pero eso se va a aplicar o se va a obtener a partir de la otra parte, sabiendo que en total el capital es 45.000 y hasta el momento se ha colocado 24.000 soles, entonces la otra parte del capital será lo restante, es decir, 45.000 soles menos 24.000 soles. Y eso es 21.000 soles. Entonces eso lo vamos a reemplazar en esta fórmula, donde dice C, en este caso lo vamos a reemplazar por 21.000 soles. Entonces ahí tenemos 21.000 soles. Lo multiplicamos por la tasa, en este caso va a ser al 6%. Lo multiplicamos por el tiempo, que en este caso es 12 meses, porque estamos hablando de un año, y todo lo dividimos entre 1200. Muy bien. Acá estos dos ceros lo eliminamos con estos dos ceros. Y también este 12 lo eliminamos con este 12. Se simplifica ahí. Y ahora nada más hay que multiplicar 210 por 6. Bueno, 21 por 6 es 126 y agregamos
un 0 y eso viene a ser 1260. Muy bien, ahí tenemos el otro interés que se ha generado por la otra parte del capital. Entonces nos piden determinar la renta anual en soles, es decir, el interés que se ha obtenido por los dos capitales. En este caso va a ser la suma de I sub 1 más I sub 2. En otras palabras, vamos a sumar 1200 más 1260. ¿Cuánto es eso? Bueno, eso es nada más y nada menos que 2460 soles. Y ahí tenemos la respuesta para el ejercicio número 51 y la clave vemos que es la alternativa D. A continuación tenemos la pregunta 52. Para resolver esta situación y hacerlo más sencilla, lo que vamos a hacer es al x menos 1 igualarlo a otra letra. Es decir, vamos a hacer un cambio de variable. El x menos 1 lo vamos a igualar a una letra u. Entonces de acá despejamos x y tenemos que es igual a u más 1. Ahora vamos a reemplazarlo en esta expresión. Ahí vamos a tener que p evaluado en lugar de x menos 1 vamos a reemplazarlo en u. Entonces tenemos p evaluado en u es igual a, mira, acá tenemos x más 1. Pero ¿cuánto es x? X es 1 más u. Entonces, si x es u más 1, al sumar con este 1 vamos a obtener u más 2. Entonces acá vamos a reemplazar y escribimos u más 2. Bueno, es solamente una notación para p evaluado en u. Bueno, esto se puede aplicar para un p de x, por ejemplo, p evaluado en x es igual a x más 2. En este caso nos interesa f aplicado a x menos 1. Entonces vamos a reemplazarlo acá en esta expresión. Ahí tenemos que f evaluado en x menos 1 va a ser igual a. Es decir, esto se cumple para cuando el argumento es x. Pero si el argumento le disminuimos una unidad, significa que en lugar de este x, en cada x le vamos a reemplazar por x menos 1. Entonces ahí vamos a escribir p evaluado en x menos 1 más 1. Cerramos paréntesis. Ahora vamos con el siguiente. Ahí tenemos p evaluado en lugar de este x, había mencionado que lo vamos a reemplazar por x menos 1 y sumamos 3. Entonces vamos a considerar en este caso dos sumandos nada más. Es decir, cuando el n es igual a 2. Entonces cuando el n es igual a 2 tenemos esta situación. Entonces acá el 1 se elimina y solamente nos queda p evaluado en x. Y acá tenemos x más 2. Ahora p evaluado en x lo vamos a reemplazar usando esta definición. Eso se puede escribir como x más 2. Acá también p evaluado en x más 2 lo reemplazamos por esta definición, que lo que hace en el fondo es al argumento aumentarle 2 unidades. El argumento acá es x más 2, a ese argumento le aumentamos 2 unidades. Ahora sumamos x con x, que es
menos relevante. Lo que más nos interesa, los términos independientes acá, es decir, sumamos 2 más 2 más 2 y eso es 6. Bien, entonces acá tenemos que f aplicado a x menos 1 es igual a 2x más 6. Nos interesa el término independiente, en este caso el término independiente es 6. Como el n es 2, es decir, estamos trabajando para dos términos, el 6 debemos expresarlo en función de un 2. Pero eso es bastante sencillo porque el 6 lo podemos escribir como 2 elevado al cuadrado más 2. Entonces fíjese ahí lo que ya tenemos. Es decir, claramente si el n es 2, acá tenemos que para cualquier n quedaría así, n al cuadrado más n. ¿Ok? Entonces, como todavía lo hemos visto para un valor, ahora hay que averiguar para otro valor más, y si eso coincide, si sigue esa tendencia, entonces de frente marcamos la alternativa B. Probemos cuando n es igual a 3, es decir, para 3 sumandos. Entonces ahí vamos a obtener lo siguiente: f aplicado a x menos 1 igual. Acá vamos a considerar hasta estos tres términos. Entonces, bueno, los dos primeros no cambian, ¿no? Ok, los dos primeros no cambian. De frente escribimos acá p evaluado en x más p evaluado en x más 2. Y si quieres, mira, acá va los términos independientes, va de 2 en 2. Entonces acá sería en el tercer término p evaluado en x más 4. Entonces ahora aplicamos la definición que tenemos acá. Eso es igual p de x a x más 2, p evaluado en x más 2, vimos acá que es igual a x más 4. O sea, al argumento le aumentamos 2 unidades. En este caso, al argumento que es x más 4 le aumentamos 2 unidades. Bueno, acá tenemos 3x. Y ahora sumamos 2 más 4 más 4 más 2. Y eso es igual a 12. Entonces acá, para 3 sumandos, tenemos que el término independiente es igual a 12. Entonces el 12 lo puedes escribir como 3 al cuadrado más 3. Ahí tenemos que el f aplicado en x menos 1 para 3 sumandos tiene como término independiente al 3 al cuadrado más 3. Entonces vemos acá es el caso cuando n es 2 y acá cuando el n es 3. Podemos generalizar ya con todo esto que el término independiente para cualquier valor de n va a ser igual n al cuadrado más n. Bien, y ahí hemos llegado a la respuesta para este problema número 52. N al cuadrado más n, clave B de bueno. Pregunta número 53. Acá tenemos un ejercicio sobre factorización. Vamos a factorizar esta expresión en términos de x. X a la 8 menos 4x a la 6 más 6x elevado al exponente 4 menos 4x al cuadrado más 1. En este caso vamos a aplicar el método de aspa doble especial. El x a la 8 lo descomponemos como x a la cuarta multiplicado por x a la cuarta. Este 1 positivo lo escribimos como más 1 por más 1. Ahora multiplicamos los términos extremos. El x a la cuarta lo multiplicamos por el 1 y eso es x a la cuarta. Acá también este x a la cuarta lo multiplicamos por el otro 1 y eso nos da x a la cuarta. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es
sumar estos dos resultados. Sumamos x a la cuarta con x a la cuarta y eso es 2x a la cuarta. A continuación vamos a restar el término central 6x a la cuarta con el 2x a la cuarta. Entonces al efectuar esta diferencia nos da 4x elevado a la cuarta. Pero ese 4x a la cuarta lo podemos descomponer de esta manera. Menos 2x al cuadrado por menos 2x al cuadrado. Entonces un factor lo vamos a escribir en la parte superior y el otro en la parte inferior. Ahora vemos claramente que acá si multiplicamos obtenemos menos 2x a la sexta. Y si multiplicamos el x a la cuarta con este menos 2x al cuadrado obtenemos otro menos 2x a la sexta. Entonces al sumar esos dos valores obtenemos menos 4x a la sexta, justamente este valor que lo tenemos ahí. Entonces por ahí se verifica. Y asimismo también lo podemos verificar en este caso. Multiplicamos el menos 2x al cuadrado con el 1 y también acá multiplicamos en forma de aspa, sumamos y obtenemos menos 4x al cuadrado. Muy bien, entonces vemos que se verifica el método de aspa doble especial. Pero hay un pequeño detalle. Sabemos que un factor es el x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 1. Y el otro factor también x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 1. El detalle es que esos factores se repiten. Entonces lo podemos escribir como x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 1 y todo esto al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque se repite. Ok, este factor se repite con este factor. Ahora dentro del paréntesis ahí tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Lo que está dentro del paréntesis es el desarrollo de el x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Y todo eso lo vamos a elevar a este exponente 2. Estos dos exponentes se multiplican y tendríamos así x al cuadrado menos 1 elevado al exponente 4. Pero el x al cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados y se puede expresar así como x más 1 multiplicado por x menos 1. Todo esto está elevado al exponente 4. Entonces aplicamos propiedad de potenciación. Esto se puede escribir así como x más 1 a la cuarta multiplicado por x menos 1 elevado al exponente 4. Ahí hemos factorizado esta expresión. Bueno, en este caso tenemos dos factores de primer grado. Aquí tenemos un factor de primer grado y acá otro factor de primer grado. Entonces tenemos en total dos factores de primer grado. La clave es la alternativa A. Pregunta 54. Si la matriz A es una raíz de la ecuación matricial, acá tenemos la ecuación matricial, donde I es la matriz identidad y 0 la matriz 0, entonces el valor de A es, en este caso necesitamos x al cuadrado, pero lo que vamos a hacer es reemplazar la matriz A en esta ecuación.
Entonces ahí necesitamos el x al cuadrado, es decir, el a elevado al cuadrado. En otras palabras, donde esté x, ahí lo vamos a reemplazar por a. Entonces ahí quedaría a al cuadrado menos 9 por a más a que multiplica a la matriz identidad, y todo esto va a ser igual a 0. Bueno, vamos a reemplazar el valor de a, que es la matriz 2, 3, 4, 7. Pero a al cuadrado significa que la matriz a se va a multiplicar por sí misma. Entonces escribimos dos veces la matriz a. Y todo esto representa el a al cuadrado. Luego tenemos menos 9 veces la matriz a. Escribimos otra vez la matriz a. Y sumamos a, que va a multiplicar a la matriz identidad. En este caso será 1, 0, 0, 1. Y todo eso igual a la matriz nula o la matriz 0, que en este caso es 0, 0, 0. 4 veces 0. ¿Ok? Entonces vamos a multiplicar acá estas dos matrices y vamos a tener lo siguiente. Esta fila lo multiplicamos por esta columna. Entonces el 2 se multiplica con el 2, eso nos da 4. El 3 se multiplica con el 4 y eso nos da 12. Muy bien. Asimismo, vamos a multiplicar esta fila con esta columna. Pero en este caso, como nos interesa solamente el valor de a, los demás valores de esa matriz no me interesa por ahora. Solamente vamos a trabajar con este elemento de esa matriz. Entonces acá el 9 va a multiplicar a cada uno de los elementos. Pero como solamente nos interesa el elemento de la fila 1, columna 1, multiplicamos 9 por 2, eso nos da 18. Y lo resto ponemos puntos suspensivos. Más, observa acá, el a multiplica todos los elementos de esa matriz, pero nada más voy a multiplicar por el 1. Entonces ahí queda. Muy bien, y todo esto va a ser igual a la matriz nula. Entonces pongo puntos suspensivos en los demás elementos para hacer referencia a que vamos a operar solamente con estos elementos que estoy señalando ahora. Bueno, acá tenemos 4 más 12, eso nos da 16 y se va a restar con el 18. Sumamos con el a y todo eso nos va a dar igual a 0. Acá tenemos menos 2 más a igual a 0. ¿Cuál es el valor de a? Pues obviamente que es igual a 2. Muy bien, acá tenemos la respuesta para el problema 54 y la clave es la alternativa A. Pregunta número 56. La figura representa un trapecio recto en E. Entonces el área de la región sombreada en centímetros cuadrados es. Acá ubicamos el ángulo recto en E, puesto que dice el problema que es un trapecio rectángulo, recto en E. Para hallar el área de la región sombreada, vamos a hacer lo siguiente. Esta área lo vamos a representar con la letra S. Entonces acá tenemos un triángulo pequeño, lo vamos a representar con S1 y acá el otro triángulo pequeño, su área con S2. Entonces para determinar
el área de la región sombreada, que en este caso es S, vamos a hallar lo siguiente: área del trapecio menos S1 y S2. Es decir, si al área del trapecio le restamos estas dos áreas, vamos a obtener por consiguiente el área sombreada. Muy bien, pero área de un trapecio es muy fácil de calcular. Lo único que tenemos que hacer es sumar las bases, en este caso base mayor 15, base menor 10. Entonces sumamos base mayor más base menor, lo dividimos entre 2 y lo multiplicamos por la altura. La altura para este trapecio es 6 más 4, 10 centímetros. Bien, ahí tenemos que esta expresión nos va a arrojar el área de ese trapecio. Ahora tenemos el área S1, entonces en este triángulo tenemos que el área se calcula así, sería 10 por 6, área de un triángulo base por altura entre 2. Ok, entonces ahí podemos calcularlo así, 10 por 6 dividido entre 2. Acá también en este triángulo base por altura entre 2, entonces ahí tenemos 15 por 4, 15 multiplicado por 4 y todo entre 2. Bien, y ahora solamente hay que efectuar, en este caso en esta expresión tenemos 15 más 10, eso nos da 25, y lo multiplicamos por 10, sería 250 entre 2, eso nos da 125, menos acá multiplicamos 10 por 60 o 10 por 6 entre 2, eso nos da 30. Seguimos, acá tenemos 60 entre 2 y también nos da 30. Luego restamos 125 menos 30 menos 30. Entonces acá tenemos que es lo mismo restar 125 menos 60 y todo eso nos da 65 centímetros al cuadrado. Muy bien, ahí tenemos la respuesta para este ejercicio. Así que la clave es la alternativa D, la de heredado. Pregunta número 57. La altura de un cilindro recto mide 6 metros y el área lateral 36 pi metros al cuadrado. Entonces su volumen en metros cúbicos es. Acá vamos a trabajar con un cilindro y ahí tenemos nuestro cilindro. Como dato tenemos que la altura mide 6 metros, entonces acá ubicamos 6. Asimismo tenemos que el área lateral, cuya fórmula es 2pi multiplicado por el radio y por la altura, es igual a 36 pi. Eso tenemos por dato. Acá podemos simplificar pi, podemos sacar mitad, acá tenemos 18. Además la altura ya se conoce, es 6, entonces ahí vamos a tener r multiplicado por 6 igual a 18. De esta igualdad se concluye que el radio es igual a 3 metros. Como ya tenemos el radio, vamos a ubicarlo acá en el dibujito. Ahí tenemos el cilindro con radio igual a 3. Se tiene que el volumen es igual al área de la base multiplicado por la altura.
La base para este cilindro lo podemos visualizar en esta parte. Es un círculo que a su vez se puede apreciar en la parte superior. Entonces el área de un círculo, ustedes ya lo conocen, es pi multiplicado por radio al cuadrado. Pero el radio acabamos de encontrarlo, es 3. Hay que multiplicarlo por la altura, que ya se conoce, es 6. Entonces ahí tenemos pi multiplicado por 3 al cuadrado es 9, y todo esto se multiplica con el 6. 9 por 6, 54, multiplicado por pi, se tiene 54 pi metros cúbicos. Y bien, de esa manera hemos encontrado el volumen para este cilindro. Así que la clave está en la alternativa D, la D de dado. Pregunta número 59. Una elipse con focos en menos 2,3 y 2,3 pasa por el punto 1,3 más raíz cuadrada de 40 sobre 9. La ecuación de dicha elipse es. En este caso, como tenemos esos dos puntos que son los focos de esa elipse, vamos a visualizar a continuación la gráfica. Más o menos así sería la gráfica, puesto que acá los focos son menos 2,3. Vamos a suponer que por acá está el 3, entonces aproximadamente por acá estaría un foco, es decir, acá sería el menos 2, y a la derecha ubicamos el 2 positivo y también ahí el otro foco. Muy bien, como ya tenemos los dos focos de esa elipse, podemos decir que la elipse es o tiene el formato horizontal. Asimismo, podemos visualizar en esta gráfica que el centro lo ubicamos justamente acá, en el punto 0,3. Debemos recordar que la distancia del foco al centro de la elipse se representa con C minúscula, la distancia del vértice, acá tenemos el vértice de la elipse al centro, se representa con la minúscula, y también tenemos que la distancia de este punto hasta el centro de la elipse se representa con la letra B. Muy bien, por la forma como está la elipse, reconocemos rápidamente su ecuación, y es de esta forma: x menos h elevado al cuadrado sobre a elevado al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Esa es la ecuación de la elipse para este caso. Recordemos que el h, k viene a ser el centro de la elipse, y acá tenemos que el centro de la elipse es el punto 0,3, 0 en x, 3 en y. Entonces hay que reemplazar en esta ecuación y quedaría así: x menos, fíjense que el h es 0 y el k es 3,
Entonces x menos 0 simplemente quedaría x al cuadrado sobre a elevado al cuadrado más y menos 3 al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. O sea, el h, k, que es el 0,3, lo hemos reemplazado en esta ecuación. Prácticamente la a queda descartada, la b también, la c también. Entonces está entre la d y la e. Así que ahora vamos a averiguar cuál de las dos es. Entonces nos vamos a ayudar ahora con este punto, puesto que pertenece a la elipse. Si pertenece a la elipse significa que lo vamos a reemplazar acá en esta ecuación. Es decir, el 1 lo vamos a reemplazar por el x y el 3 más esta raíz cuadrada lo vamos a reemplazar en lugar de y. Entonces quedaría así. Bueno, siendo x1 sería 1 al cuadrado, que es 1 sobre a al cuadrado, más acá si el y lo reemplazamos por esta expresión, hay que restar 3. O sea, si a esta expresión le restamos 3, el 3 se elimina y solamente nos quedaría esa raíz cuadrada. Entonces, esa raíz cuadrada de 40 sobre 9 está elevado al cuadrado. Elevamos al cuadrado sobre b cuadrado y todo esto igual a 1. Entonces ahí la raíz cuadrada se elimina con el exponente 2. Ahora acá tenemos fracciones heterogéneas, entonces vamos a tener a cuadrado, b cuadrado, el mínimo común múltiplo, y el b cuadrado se va a multiplicar por el 1, eso es b cuadrado, más el a cuadrado se multiplica por 40 sobre 9. Entonces acá vamos a tener 40 sobre 9 que multiplica al a al cuadrado. Todo esto igual a 1. Entonces vamos a simplificar esa expresión y tenemos lo siguiente: b cuadrado más 40 sobre 9 al cuadrado igual, este denominador pasa a multiplicar al 1, entonces en el lado derecho de la ecuación tenemos a cuadrado, b cuadrado. Bien, podemos multiplicar a toda la igualdad por 9 y nos quedaría así: 9b cuadrado más 40 al cuadrado igual 9a al cuadrado b al cuadrado. Entonces en este caso es como si tuvieras la ecuación 9y más 40x es igual a 9xy. Es decir, habría que dar valores tanto a x como a y. Pero en este caso estamos trabajando con el a cuadrado y el b cuadrado. Así que el a cuadrado y el b cuadrado son cuadrados perfectos. Y nos ayudamos rápidamente por estos valores 9 y 5. Así que en este caso, si el a al cuadrado lo reemplazamos por el 9 y al b cuadrado lo reemplazamos por el 5, acá vamos a obtener lo siguiente: 9 por 5, 45, más 40 por 9, eso es 360. Entonces todo esto resulta 405. Ahora vamos a ver si en el lado derecho de la ecuación también se verifica. Entonces ahí tendríamos 9 multiplica al a cuadrado, que es 9, y multiplica al b cuadrado, que es 5. Es decir, ahí tenemos que multiplicar 9 por 9 por 5. 9 por 9, 81, y 81 multiplicado por 5, eso nos da 405. Como vemos, se cumple la igualdad. Entonces, si se cumple la igualdad, ahí se tiene que el a al cuadrado va a ser igual a 9 y que el b cuadrado va a ser igual a 5. Entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar en esta
expresión los valores de a cuadrado y b cuadrado. Entonces nos quedaría así: x al cuadrado sobre al cuadrado, que estamos viendo acá que es 9, más y menos 3 sobre b cuadrado, que en este caso es 5. Todo esto igual a 1. Muy bien, acá hemos llegado a la ecuación de la elipse. ¿Cuál es la clave? La clave es la alternativa D, la D de dado. Muy bien, chicos, gracias por su atención, espero que hayan aprendido y no olvides de darle like a este video, comentar qué tal te pareció. Si tienes alguna sugerencia, alguna recomendación, también puedes escribirlo en los comentarios. Gracias totales.